Bueno, así pasó la arquitecta Di Lorenzi por nuestro segundo encuentro. Ahora le va a tocar el turno a otra arquitecta, a María Cecilia, que nos conocimos este año en el sur de Córdoba. Y antes de presentarte, ¿qué opinas de lo que comentó Yamila, no? Tenés que abrir tu micrófono. Sí, bueno, fantástico. Un cementerio tiene muchas cosas en común con el de Tegua. ¿Viste? Y sí, sí, por la época y por todo. Y bueno, me parece bárbaro que pueda desarrollar en forma sistemática el tema de la restauración, ¿no? Porque muchas veces, a veces se empieza y se hacen algunos trabajos, pero lo difícil es poder sostenerlos en el tiempo y entiendo yo que es un cementerio que siguen enterrando gente, ¿no? Por lo que hablaba de nuevas tumbas. Eh, sí, hay algunas nuevas tumbas, hay nuevos monumentos y bueno, y totalmente la parte antigua. Realmente después te voy a poner en contacto con ella si deseas, porque me parece muy interesante y además porque en esto de los relevamientos que hago de cementerios, hay mucha gente que tiene, no mucha gente, sino muchas localidades donde sus funcionarios no saben qué hacer con sus cementerios viejos. Claro. O tenés pará, el tuyo es el del cementerio de Tegua. Tegua, hay uno en el norte, que no me sale el nombre ahora, el Capilla de Sitón. El de Capilla de Sitón también, el de Colonia San Pedro, que está en Ancenusa. Son diferentes cementerios. El de Ancenusa el de Colonia San Pedro están poniéndolo en valor, han hecho tu trabajo, desmalezar, viste, todo lo que vas a explicar ahora, y están tratando de encontrarle una puesta en valor con utilidad como cementerio, pero también como un atractivo turístico de una época, o sea, eran los cementerios de época. Hay Claro, mucho para para mostrar. poder preservar un edificio, lo importante, o en este caso un cementerio, lo importante es que se mantenga vivo, ¿no? El hecho de que sea por nuevos enterramientos, en el caso de Tegua vamos a ver que llevan las cenizas, o por distintas causas, visitas turísticas, pero la única forma de poder realmente mantenerlo es que haya vida, aunque parezca un contrasentido. No, 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 que haya un movimiento, ¿no? Eso es lo importante, porque se empieza por los más viejos y olvidados y se sigue por los patrimoniales. O sea, va a Claro, llegar claro, un momento que a los la, patrimoniales también se van a caer. No lo voy a ver yo, pero va a ocurrir eso y está ocurriendo. En el cementerio San Jerónimo de Córdoba hay muchos panteones que están a punto de ser demolidos, porque Claro, se pero van a... la preservación del patrimonio en general se asienta en que el bien sea una iglesia, bien sea un cementerio, lo que sea, esté en contacto con la gente, haya distintos tipos de actividades, porque eso es lo único que puede garantizar una preservación. Pues si no se puede, se lo preserva, se lo deja muy bonito, pero después no pasa nada, vuelve a decaer. Es fundamental que se mantengan actividades, que se mantenga una razón de ser. Totalmente. Bueno, te voy a dar lugar, te voy a presentar como corresponde y vamos a empezar con tu ponencia, ¿te parece? Y ¿lo vas a pasar vos o querés que la comparta yo? Como vos desees, si No, si querés quieres. para que te sea más cómodo el tiempo y pasarlo vos, Bueno, ningún sí, problema. sí. Acá dice alguien más está compartiendo, enviar solicitud. Eh, Ahora te lo soluciona Sonia, somos un equipo aquí. Bien, Yo voy leyendo tu trayectoria, mi querida María Cecilia Marín Moreno, arquitecta de la Universidad de Buenos Aires, presidenta de la Comisión de Bienes Culturales de la Diócesis de Concepción del Río Cuarto, a cargo de la restauración de la Catedral de la Concepción de Río Cuarto, del Santuario del Señor de la Buena Muerte de la Villa de la Reducción y del Cementerio de Nuestra Señora del Rosario de Tegua.
Ha dado charlas sobre la arquitectura y el arte de las misiones jesuítico-guaraníes, ha organizado viajes temáticos por las misiones jesuítico-guaraníes, por el camino de estancias jesuíticas de Córdoba y por edificios patrimoniales de la ciudad de Río Cuarto. Ha dictado también un curso sobre arte sacro en el Seminario del Buen Pastor y es presidenta y vocal de 2 ONGs para el fortalecimiento de la niñez carenciada. Los últimos 2 datos, cuando los leí, me enamoré, quiero el curso de arte sacro, así que eso después lo hablamos. Te Muchas doy la gracias. palabra, te cedemos el espacio para que nos cuentes sobre la capilla de Tegua, que es tan conocida por muchos. Así que todo el tiempo tuyo. Muchas gracias por esta oportunidad de conocer, hacer conocer a esta capilla que yo creo que es una joya de la región y una joya, por supuesto, de todos los argentinos. Ahí está abriendo el Power. Bien, ya está. Ahí está. A ver. El sombrerito de la derecha, La pantallita, la pantallita. Acá cerramos. es que tengo que Anda abajo, aparecer. Sí, abajo de acá está, que todo. tengo que cerrar las otras. Ahí está, ahí está. Sí, sí. Sí, sí, es que tenía que cerrar las otras para que pudiese aparecer. Ok, genial. Ahí está, perfecto. Ay, qué ¿Están hermosa viendo? foto. Hermosa. Bueno, fantástico. Bueno, el cementerio de Tegua está anexo a la capilla Nuestra Señora del Rosario de Tegua. Forma una unidad porque, como sabemos, en la época de la colonia, todas los cementerios estaban normalmente al lado de capillas o de iglesias que luego fueron trasladados por cuestiones de higiene. En este caso, como se trata de una capilla privada y en un ámbito rural, eso hizo que no fuera necesario trasladarlo. Eh, esta se ubica entre las localidades de Elena y Gijena, en el sur de la provincia de Córdoba, a 58, casi 59 kilómetros de la localidad de Río Cuarto. En una zona que es agrícola, pero justo hay un sector que se mete de las sierras de las Peñas. La imagen llegó en 1696, cuando se le construyó una capilla de adobe que después fue cambiada por una de piedra. Y la historia del cementerio se remonta a 1743, cuando José Arias Montiel y su esposa ordenan en su testamento ser sepultados en la capilla de nuestra estancia. Eh, no sabemos, no hay pruebas, pero calculamos que fueron enterrados adentro de la capilla, lo cual era un privilegio para gente de cierto nivel. En este caso era una estancia pequeña, no era gente muy acaudalada, pero tenía esta capilla, por lo tanto se les permitió estar enterrados en el interior. La capilla era privada, pero constituyó un centro comunitario para toda la región, para una serie de familias que vivían dispersas en el campo, donde se juntaban para las fiestas patronales, los casamientos, los bautismos, los entierros. Por esta razón, yo creo que esta familia Montiel muy generosamente abrió también las puertas del cementerio, que en principio era privado y que pasó a ser el cementerio de la zona. Y por más que era privado, se enterraba toda una comunidad. De 146 partidas de defunciones de entre 1795 y 1815, 37 de ellos eran párvulos, es decir, niños. Del 63% restante, que eran adultos, 22% eran esclavos negros y pardos, para decir mestizos.
26% eran pardos libres, 3% eran indios y solo un 49% de esta población eran españoles que no eran peninsulares, no habían nacido en España, algunos posiblemente sí, sino que eran, podríamos decir, criollos blancos. Es decir, que prácticamente la población se dividía en un 50%. En estas actas es muy interesante ver las características de los entierros de esta época, cuando, por ejemplo, algunos se los enterraba de limosna y se decía pobre de solemnidad. Después, si no había rito menor, rito mayor, que cambiaban las características y cambiaba el precio. En el siglo XIX, los franciscanos se hicieron cargo de la capilla, le hicieron unas modificaciones y hay un documento donde este franciscano habla de la necesidad de trasladar el cementerio porque estaba muy cerca de la capilla, pero no hay ningún documento que nos diga si esto realmente ocurrió así. No sabemos si el lugar que ocupa ahora es el mismo que el original o sí fue trasladado unos metros, no mucho. Se siguió realizando entierros hasta 1979. A partir de esa fecha, el cementerio entró en un estado de abandono y destrucción, tuvo un incendio, se pastoreaban animales, muchas tumbas fueron profanadas, se dice que se vendían los esqueletos a estudiantes de medicina, incluso muchas cruces salieron, fueron arrancadas o se perdieron y me han contado que incluso las regalaban a las personas que pasaban, que había una montaña de cruces en una esquina sacadas y que las regalaban. De hecho, un pintor donó 8 cruces de su colección, cruces de tegua, a el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, donde en este momento dado hay expuestos cinco cruces de las más bellas, están expuestas ahí en el museo. A fin de ya sobre este siglo, en 1980 la capilla fue declarada Monumento Histórico Nacional, lamentablemente no alcanzó el cementerio, siendo que son una unidad, y después de haber trasladado el dominio de la capilla y del cementerio a los municipios de Lena y Gijena, porque no se podía intervenir porque justamente era una capilla privada. Entonces primero hubo que expropiarla con el acuerdo de los propietarios, pasar el dominio a los municipios, a 2 municipios, y a partir de eso se restauró la capilla y a partir del año pasado se comenzó con la puesta a valor del cementerio. El cementerio está unido a la capilla a través de un eje procesional, si el acceso, la puerta de acceso a la capilla está alineado con la calle principal del cementerio y que, bueno, está rodeado por una pirca con una puerta de hierro y en la calle principal, al fondo se encuentra el panteón más grande, y ahí a la derecha y a la izquierda habían 2 cipreses, de los cuales hoy solo resta uno, el otro se cayó. Y bueno, sabemos el simbolismo del ciprés, que es como una flecha que apunta al cielo, como indicando el camino a los difuntos hacia el cielo. Bueno, la calle, esto es lo que decíamos recién, la calle culmina este panteón con el ciprés. A su vez, hay otra calle transversal, que entre las dos forman la forma de la cruz latina, donde muchas tumbas se ubican siguiendo este trazado, pero muchas otras se ubican al azar, en forma desordenada. Hay 3 tipologías de tumbas: las tumbas en tierra o enterramientos que se marcan con una cruz, o en algunos casos no marcan estos corralitos de hierro. Las tumbas de mampostería, que consisten en, bueno, en un prisma con 1, 2 o 3 cámaras, y la característica es que todas tienen un cabecero que da lugar a un nicho donde la mayor parte de ellas tienen unas aberturas, es decir, una carpintería, y en el interior es para guardar imágenes, recuerdos, fotos, incluso hasta flores de plástico. Y en la parte superior
tienen diversos remates, todos combinados con cruces. Cruces de material, de mármol, incluso también de hierro. Nosotros al comenzar el relevamiento encontramos 52 cruces sin tumba, 170 tumbas en tierra con cruz, 5 panteones, yo lo llamo columbario, pero ahora lo vamos a ver, no es exactamente un columbario, ahora se los voy a explicar, y 95 tumbas de mampostería, ¿sí? Lo cual da un total de 322 tumbas y panteones, es decir, un total de 322 cruces más las 52, 374 cruces distintas, más allá de todas las que se perdieron. Bueno, estas tumbas, algunas de ellas están en buen estado. Esta tiene este nicho que está abierto con los recuerdos, las flores, el remate que es como 3 capillitas con cruces. Esta foto lamentablemente no sale la cruz principal. También podríamos pensar una referencia al Calvario, ¿no? La cruz de Cristo y los 2 ladrones. Otras están muy abandonadas y profanadas en un estado lamentable que necesitaríamos como mejorarlas y por lo menos evitar que se sigan dañando. Los panteones responden a los estilos arquitectónicos históricos, fundamentalmente, bueno, al eclecticismo, fundamentalmente al neoclasicismo, aunque tienen, en este caso y en la mayoría, la presencia de esta reja y este arco de entrada en forma ojival que hace una referencia al gótico. Los panteones también todos están terminados en una cruz de hierro. Este otro panteón también tiene estos relieves, en este caso un relieve en forma de trébol, que es el símbolo de la Santísima Trinidad. Y este caso, que es un estilo más neocolonial, más simple en su ornamentación, pero a su vez con molduras más artesanales, no tan perfectas, más hechas a mano y más simples. Pero la gran, para mí, valor son las cruces. La gran cantidad y variedad de cruces, que van desde cruces muy humildes como esta, que son simplemente unos hierros doblados, de seguramente alguien que no tenía el dinero para pagar un herrero y agarró unas cruces dobladas y llegó a escribir las iniciales ARS, a cruces mucho más elaboradas con montones de roleos, y corazones y detalles ornamentales. Bueno, la variedad de cruces estas son algunas de las cruces que estaban sin tumba. Cruces que habían perdido su tumba, tumbas que habían perdido sus cruces. Una de las características principales es, porque en todos los cementerios las tumbas se marcan, los cementerios cristianos, las tumbas se marcan con cruces, que indica que ahí descansa un cristiano, alguien que cree en Cristo, que cree en la resurrección, que cree en la vida después de la muerte y que la fe que vence a la muerte. Bueno, estas se caracterizan por la presencia generalmente en el centro de grandes corazones que hacen referencia al amor, a una parte más humana, podríamos decir, donde, bueno, el mensaje es como que a pesar de que están muertos, se los sigue amando y que el amor, al igual que la fe, vence a la muerte. Este caso, esta cruz, el corazón es casi tan grande como la cruz, llega casi a perderse la imagen de cruz debido a la presencia del corazón. Bueno, estas tumbas tienen cruces en el cabecero, como también en otras partes también de la tumba. Todo yo encuentro mucho valor en estas cruces por la ingenuidad, por la espontaneidad, porque hay gran cantidad y sin embargo es muy difícil encontrar dos, ni siquiera iguales, parecidas. Algunas responden a simbolismos y topologías. Por ejemplo, este caso, estas terminaciones representan a la flor de lis, se habla de flor de lisada, cruz flor de lisada, que es un emblema mariano. Y a su vez la flor de lis también simboliza el árbol de la vida, la perfección, la luz, la resurrección y la gracia de Dios que ilumina. Acá tenemos otro que se repite bastante, que es la cruz radiata, que aparte del brazo vertical y el horizontal, te presenta otros brazos en los rayos, y en este caso, en las terminaciones presenta otras cruces y también
presenta algunas flores. Sabemos que los elementos vegetales también son símbolos de vida. Esta, no sé si se llega a ver por la foto, es una cruz trilobulada, de vuelta representa a la Trinidad. Y esta que tiene una terminación en forma de llama, bueno, representa a la vida eterna. Ahí, como decía la arquitecta, hace un poco, en la época de la colonia, gran parte de los herreros eran africanos y ellos trajeron a nuestra tierra también su simbología. Y este símbolo, que se llama Sankofa, que en idioma twi significa literalmente vuelve a buscarlo, de san, regresar, de ko, ir, y de fa, traer. Y un significado más complejo de esto es ir al pasado para que puedas construir tu futuro. Ir al pasado para que puedas construir tu futuro. Evidentemente, un simbolismo muy apropiado para un cementerio. Ahora bien, hay quienes sostienen que esta misma sankofa representa a la flor de lis, como veíamos antes. El arquitecto Carlos Moreno establece que es la flor de lis y que la flor de lis era incluso el emblema Borbón, porque el rey Carlos III Borbón logró del Papa del momento la autorización a poder utilizar los colores de la Inmaculada, celeste y blanco, que es lo que saben usar los reyes hoy de España, y es incluso el origen de nuestra bandera, y también el emblema, no solo los colores de María, sino el emblema, en este caso, mariano. Y yo creo que lo interesante es que, según el arquitecto Carlos Moreno, se usó mucho durante la época de la colonia con el sentido de este emblema Borbón, y luego, después de la independencia, se dejó de usar y se volvió a usar con los estilos neocoloniales ya en el siglo XX. Yo creo que un país como el nuestro, como muchos otros países, donde la sociedad y la cultura es el resultado de la suma de distintas vertientes europeas, africanas, originarias de América, creo que lo interesante es esa mezcla, esa fusión de simbolismos y de distintas interpretaciones que un mismo elemento puede abrir la interpretación a distintos orígenes, y en un caso habla de María, del valor de la vida, y en el otro caso puede hablar de volver al pasado para aprender. Bueno, las cruces, muchas de las cruces tienen el nombre de el difunto o escrito en este lugar. Son pocas las tumbas que tienen el nombre de la persona enterrada y la fecha. Las que lo tienen son de fin del siglo XIX, principio del XX. No sabemos realmente las tumbas desde el año 18 y principio del 19, si es alguna de las que no están identificadas o si se fueron con el tiempo superponiendo unas arriba de los otros. Bueno, distintas tipologías como vemos, diseños muy distintos. Tendría que haber puesto todas y verían que no hay cruces iguales. Esta, por ejemplo, con todos estos roleos, casi que pierde la forma de la cruz de tan barroca. O un modelo más geométrico, otro modelo súper sencillo, con una terminación con flor y con una cruz enorme, enorme. Acá el amor es enorme, la fe es más sintética. Algunas leyendas, ¿no? Algunos, por ejemplo, esta tumba tiene la inscripción: mamá, ilumina siempre mi camino, Flavio. El uso también de las fotografías, una forma de recordar. Bueno, cruces con detalles de fundición. Está la cruz pentecostal. Esta cruz mide cerca de 2 metros. Prácticamente el corazón es enorme. Bueno, acá hay un Cristo en fundición, y de vuelta prácticamente se pierde la forma de la cruz. De vuelta una cruz pentecostal, una cruz del Calvario, las 3 cruces, Cristo y los 2 ladrones. Algunas de las historias que encontramos en los cementerios muy emocionantes: estas 2 cruces pequeñas son de 2 hermanitos que nacieron con 1 año de diferencia y que ambos vivieron apenas uno un mes y otro unos pocos días más. Es decir, una familia que perdió 2 niños en años consecutivos.
en 1928 murió, en enero del 28 murió uno y en octubre del 28 murió el otro. Bueno, son la leyenda, tus padres, tus hermanos y padres los recuerdan con cariño. El epitafio más sentido también para mí es este: papá, mamá, que en paz descansen, hay tanta pena dentro de mí que no los puedo olvidar. Cómo quisiera sacarlos del sepulcro que los encierra, pero no hay sobre vosotros tanta tierra que no los pueda besar. Tu hijo Delfín. Realmente emocionante. Esta tumba es de una niña de 14 años y es un tronco truncado, que sabemos que representa una vida joven truncada, y acá incluso hay un hoyo donde supongo yo que la idea era plantar una plantita para que hubiese como un brote. Es la tumba de Cornelia Orsina Rozán, muerta el 14 del 6 de 1916. Bueno, el trabajo, un poco lo que se ha estado haciendo para recuperar, primero se ha hecho un inventario con la cantidad de tumbas, el estado. El segundo trabajo fue un trabajo de desmalezamiento. El tercer trabajo fue colocar todas las cruces sueltas. Acá estamos haciendo el relevamiento. Y bueno, las cruces sueltas se colocaron todas. Yo creo que tengo una foto alrededor, por recomendación del arquitecto de Marchi, que es un arquitecto patrimonialista, alrededor, porque no sabíamos en qué tumba van, así que se colocaron dando vuelta todo el perímetro. Bueno, acá hay un grupo de las que estamos trabajando, y este que yo le hablaba, esta es una tumba que una familia donó y que se ha restaurado y que se lo está usando para colocar en el interior las urnas que la gente lleva. Por eso yo lo llamo columbario, que columbario generalmente son todos esos nichos como estanterías, pero bueno, como es un lugar donde se van a colocar adentro las urnas de distintas personas, me parecía que le cabía el término. Bueno, esto con la restauración, tanto el cementerio como la capilla ha vuelto a la vida, porque hay misa todos los primeros domingos de cada mes, y en este columbario o tumba restauradas que se están colocando las urnas, el cementerio ha vuelto a vivir. Esta es el domingo 3 de noviembre último, bendiciendo este lugar, y aquí hay una serie de personas que estaban justamente llevando todas sus urnas para el cementerio. Y que bueno, sabemos que en este momento dado está esta costumbre distinta de las cenizas, que bueno, es respetable. Yo me preguntaba, viendo todas estas tumbas con cruces, es como que cada muerto tiene su cruz, más allá de que algunos la hayan perdido, pero al cremar ya cada muerto, cada uno de estos unitas no tiene su cruz, pero bueno, es lo que hay. Eh, pero hemos vuelto a la vida al seguir utilizándose para lo que fue hecho, que es para el descanso de nuestros seres queridos. Así que bueno, nada más y muchas gracias por su atención. Bueno, María Cecilia, hermosísima esa foto, de verdad es una belleza. Y igual les quiero contar a quienes nos están escuchando, tanto en la página de Chispazos como los que están en el Zoom. Una cosa es la foto, está hermosa la foto aérea, pero ir al lugar y ver esas cruces realmente emociona muchísimo, emociona el trabajo, emociona la simbología, y la de los dos hermanitos, esos dos bebitos, conmueve terriblemente. De verdad es uno de esos cementerios que no te podés olvidar, y la capilla está restaurada, han hecho un trabajo muy, muy, muy importante. Te agradezco de corazón haber participado en este encuentro, y bueno, que sea el primero y después sigamos con otros más. Gracias, María Cecilia. Gracias a ustedes por crear este espacio, que la verdad que es muy interesante.